un crecimiento del 22% frente al mismo mes de 2023, reporta la Federación Nacional de Cafeteros. En el séptimo mes, la producción fue de 1,16 millones de sacos. Con esto, Colombia alcanza 12,35 millones de sacos en los últimos 12 meses, lo que representa un crecimiento del 16%. En los 10 meses del año cafetero, la cifra refleja un aumento del 20%. De otro lado, las exportaciones crecieron casi un 11% en el último año, apoyadas por un aumento del 18% en el mes de julio de este año. En lo corrido de 2024, las exportaciones de café alcanzan los 6,74 millones de sacos, logrando un crecimiento del 15%. Entre tanto, las importaciones en el mes de julio caen un 72% versus el mismo mes del año pasado. En el acumulado de este 2024, las importaciones, o mejor, de los últimos 12 meses, las importaciones fueron de 1,1 millones de sacos, bajando 51%. Y dice la Federación que es el nivel más bajo de los últimos 4 años. Resalta el presidente de la Federación, Germán Bahamón, que hace 20 meses no experimentábamos un valor mensual en la cosecha cafetera de 1,29 billones de pesos. Eso ocurrió en julio y esta cifra está creciendo un 52%. Así que crecen la producción, las exportaciones y el valor de la cosecha cafetera. Y 2 minutos, en un 20% lo que creció la operación de Rappi en el primer semestre de este año. Principal startup colombiana que ya alcanza los 30.000 aliados comerciales, de los cuales 5.000 se sumaron en los primeros 6 meses del 2024, entregando así 7 millones de pedidos al mes, con una cobertura de más de 22 millones de personas, presente en 60 ciudades y 72 municipios, con más de 60.000 repartidores registrados en la aplicación y un portafolio cercano a las 2.800 categorías de productos. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @BluRadioCo. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Hoy en Mañanas Blue de 7 a 8 de la mañana, el presidente Gustavo Petro en su alocución del 7 de agosto habló de los logros de su mandato. Los exagera y por el contrario minimiza los problemas. El debate por parte de los panelistas de Mañanas Blue. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, dice que el gran lunar del gobierno del presidente Gustavo Petro es la incertidumbre económica. Esta y más información en nuestro canal de YouTube y en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. Al gobierno del cambio lo permeó la corrupción. Ese fue el reconocimiento que hizo el presidente Gustavo Petro, sin mencionar la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Es sin duda el mayor escándalo de corrupción que sacude al gobierno del presidente Petro, que dice que él saca a cualquiera que tenga sospecha de corrupción. No ha pasado con César Manrique, director de Función Pública, que aparece al mismo nivel de Olmedo López en el organigrama de la empresa criminal de la que habla la Fiscalía. Tampoco ha pasado ni ha sacado a Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, ni a María Alejandra Benavides, entonces asesora del ministro de Hacienda, ahora premiada con una notaría, a pesar de ser mencionada como la persona que direccionaba contratos. 9:04, listos los resultados de la ronda de arranque en pesas. Juan Camilo, ¿cómo le va a la colombiana? ¿Cómo le va a nuestra Jenny Álvarez en pesas? Vea, Ricardo, si hicieran el corte hasta este momento con lo que ya se realizó de arranque, Jenny Álvarez tendría el bronce en los Juegos Olímpicos, pero restan los 3 levantamientos del envión. Ya sumó 105 en el arranque, falta ver cuál es su mejor intento en el envión, se sumará y de ahí se determinará el puntaje final, pero por ahora va tercera, solo la superan una china que levantó 107, una canadiense que levantó 106 y la colombiana levantó 105. ¿A qué horas es la segunda parte de la competición más o menos? ¿En cuánto tiempo estaremos compitiendo de nuevo, Están tomando un descanso y ya en breve retomarán una a una, de acuerdo al peso, va de manera progresiva, se van poniendo discos en la barra y ahí van pasando las competidoras.
Muy pendientes, Juan Camilo, desde París, con lo que está ocurriendo con Jenny Álvarez y esta posibilidad de nueva medalla para Colombia en pesas. Mientras tanto, vamos con las noticias del mundo. En Estados Unidos hay maratón de correrías políticas. Kamala Harris y su candidato a la vicepresidencia estuvieron en Wisconsin y Michigan en las últimas horas. Juan Camilo Merlano. Ricardo, es un nuevo aire para el Partido Demócrata, sin duda. No solo lo muestran las encuestas, dos recientes, por ejemplo, una de The Economist, que le da una ventaja a Harris sobre Trump de 2%, y otra de Marquette, que le da un 4% de ventaja a Harris frente a Trump. Pero también lo muestran las multitudes que están yendo a las correrías de esta nueva fórmula Harris-Walz. Ayer estuvieron en una maratónica jornada en Wisconsin y en Michigan, dos estados claves para quedarse con la presidencia. Pese a que todo transcurrió bien, hubo un episodio que sin duda mostró las divisiones que aún existen en el interior del Partido Demócrata por la guerra en Gaza y el respaldo a Israel. Fue en Michigan. Escuchemos cómo Kamala era interrumpida constantemente mientras hablaba por manifestantes pro-Palestina, hasta que pierde la paciencia. Look, if he is elected, Donald Trump intends to give tax breaks to billionaires and big corporations. He intends to cut Social Security and Medicare. He intends to surrender our fight against the climate crisis, and he intends to end the Affordable Care Act. You know what? If you want Donald Trump to win, then say that, otherwise I'm speaking. Ahí se escuchaba previamente cómo le estaban interrumpiendo mientras daba su discurso, hasta que en un momento les dice, ¿saben qué? Si quieren decir que Donald Trump, o más bien, si quieren que Donald Trump gane, díganlo. De lo contrario, yo estoy hablando. Inmediatamente la algarabía entre los otros manifestantes que estaban con la vicepresidenta, quien de manera diplomática pues mandaba callar a los manifestantes pro Palestina. Horas antes de este evento, la vicepresidenta estuvo en Wisconsin y ahí se cruzó en la pista de aterrizaje de uno de los aeropuertos con J.D. Vance, o bueno, casi se cruza. Él, Vance, quien es la fórmula vicepresidencial de Trump, estaba en esa área haciendo campaña también. Vance caminó por la pista de aterrizaje desde su avión hasta el avión de la vicepresidenta. Dijo que para saludarla y para preguntarle por qué no respondía a las preguntas a la prensa, pues no la vio, pero sí quedó la foto y sus declaraciones a medios. Ahí decía que estaba buscando a la vicepresidenta, que esperaba poder verla y también ver el avión, que dice, espero que sea mi avión en los próximos meses. Se refiere al avión del vicepresidente, la vicepresidenta de los Estados Unidos. También dice, empieza a criticar diciendo que no le responde preguntas a los medios y que eso es injusto con la libertad de prensa y que deberían hacerle mayores preguntas a Kamala Harris. Para destacar, el expresidente Donald Trump acaba de convocar hace algunos minutos para una rueda de prensa esta tarde, 2 de la tarde hora del este de los Estados Unidos, desde Mar-a-Lago, donde se espera que nuevamente ataque a los demócratas y a la fórmula Harris-Walz. Ricardo. Seguramente ese va a ser el sentido de la declaración, Juan. Gracias. 9 minutos. Hablamos ahora de una incursión ucraniana en territorio ruso. Es la más grande desde el inicio de este conflicto, de la invasión rusa y de la respuesta ucraniana. Enrique Rodríguez. Y no se trata de una incursión cualquiera, no es una escaramuza en la zona de frontera o apenas unos metros, no. En realidad, las tropas ucranianas habrían avanzado hasta 10 kilómetros en el interior de la región rusa de Kursk. Recordemos que al inicio de este conflicto, hace ya 2 años, muchos decían que el ejército ucraniano apenas podría soportar unas horas la potencia del ejército ruso. Eso ha resultado no ser del todo cierto. Y de hecho, en las últimas horas esas teorías han quedado aún más desacreditadas. Las tropas de Kiev penetran desde la mañana del martes en esa región de Kursk, que está en el suroeste de Rusia, con unos 1.000 soldados y una veintena de vehículos blindados y carros de combate, siempre según la versión aportada por el propio ejército ruso. Todo indica que se trata, como decimos, de la más importante incursión fronteriza por parte de Ucrania desde la ofensiva militar rusa contra ese país en febrero de 2022. El Ministerio Ruso del Interior ha señalado que se han mandado al lugar del ataque más tropas para ayudar a contener los intentos de traspasar más al interior de Kursk.
el Instituto para el Estudio de la Guerra, que tiene sede en Estados Unidos y que ha sido consultado por la agencia de noticias France Press, ha señalado que la magnitud y la ubicación confirmadas de los avances ucranianos indican que las fuerzas mandadas por Volodymyr Zelensky han traspasado al menos 2 líneas defensivas y un bastión ruso. Kiev no se ha pronunciado formalmente sobre esta incursión, pero el consejero presidencial ucraniano ha asegurado que esa operación es una consecuencia de la agresión rusa contra ese país. La situación, dice el presidente Vladimir Putin, dice que es una provocación a gran escala, pero dice que la situación está mejorando. El objetivo final parece ser el centro logístico de Sudza, un poblado de 5.000 habitantes a 8 kilómetros de la frontera ucraniana y que es un bastión fundamental para el aprovisionamiento de las tropas rusas en suelo ucraniano, Ricardo. Enrique, gracias. Son las 9:11. Padre, sufrió muchísima gente en 2019 cuando se veía por televisión la forma en la que de manera absolutamente voraz un incendio consumió gran parte de la Catedral de Notre Dame en París. Un escenario con unos símbolos y unas reliquias para la Iglesia Católica muy importantes y al final lograron ser rescatados en su mayoría, claro, aunque quedó muy afectada la estructura de la catedral. Porque no solo es lo arquitectónico, todo lo que significa esta basílica, sino que para nosotros los católicos, ahí en ese lugar se encuentra la corona de espinas, o un fragmento de la cruz del Calvario y uno de los clavos que sirvió para fijar a Cristo en la cruz. Por lo menos desde la tradición católica se afirma eso, y entonces es un lugar muy importante para nosotros los que creemos en la Iglesia Católica. Padre, más de 5 años después, en diciembre de este año, está prevista la reapertura de la Catedral de Notre Dame. Avanzan a marchas forzadas los trabajos de reparación. Ha costado decenas de miles de millones de euros. Mateo Piñeros, enviado especial de Blue Radio en París en los Juegos Olímpicos, nos cuenta cómo avanza la reparación de Notre Dame. El 15 de abril del 2019, el mundo entero se impresionó con la imagen del incendio de una de las catedrales más reconocidas y visitadas. En plena capital francesa, las llamas consumían la parte de arriba de la estructura de Notre Dame y al menos 600 bomberos tuvieron que trabajar para mitigar la situación. Desde entonces empezó el proceso de restauración, que ya registra un avance del 90%. Y aunque los turistas que visitan la capital francesa por los Olímpicos aún no pueden entrar, sí se acercan a ver una exposición que es presentada en las vallas y paredes que rodean Notre Dame por estas obras. En esta exposición se ve la foto y el nombre de los carpinteros, restauradores de arte, jefe de obra y supervisores, entre otros, que han hecho parte de este proceso. Es increíble ver a tantas personas trabajando en esta reconstrucción, es inspirador, y además tú ves la construcción y te das cuenta que está casi lista. Se nota que ha sido un trabajo duro y el daño del incendio fue enorme, pero su estructura ya se ve otra vez hermosa. Seguro volveré cuando terminen. A lo largo de las vallas y paredes que rodean Notre Dame por estos días también hay fotos del día del incendio de la catedral y cómo se ve por dentro actualmente, mientras que del otro lado se puede ver a los trabajadores que continúan con sus labores para lograr terminar este proceso. En 2019 vimos en vivo por televisión las imágenes de Notre Dame quemándose. Nunca me hubiera imaginado que hubieran hecho una restauración tan rápido. La exposición que hacen acá ilustra cada rostro de las personas que han trabajado en ello. Eso lo hace más impresionante y es emocionante ver el progreso. Cuando se acaba la exposición se lee un mensaje que dice: la reapertura será en diciembre del 2024. Más exactamente, el día 9 del último mes del año, Notre Dame volvería a abrir sus puertas para que los turistas puedan volver a entrar tras una restauración de más de 5 años y una inversión de 800 millones de euros. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, analiza el discurso del presidente Gustavo Petro al completarse 2 años de su mandato. Esto fue lo que nos dijo en Mañanas Blue. Lo primero es que claro que han sido 2 años, digamos, complejos, 2 años llenos de incertidumbre, 2 años que han sido inclusive difíciles para muchos de los sectores
factores, digamos, económicos, dentro del cual, pues, sin duda alguna hay que destacar cosas buenas, uno hay que ser justo en esto, y yo dentro de las cosas buenas destacaría muy especialmente, digamos, lo que se ha hecho respecto del tema de déficit fiscal relacionado específicamente con los combustibles. Ahí hay un esfuerzo inmenso, es un esfuerzo que incluso yo diría pudo haber tenido un costo político que, bueno, es muy bueno que el gobierno haya decidido asumirlo y tiene que terminar de hacer ese ejercicio. Dijo que había invertido 40 billones de pesos el gobierno para tapar ese hueco en el Fondo de Estabilización de los precios de los combustibles. Lo dijo anoche el presidente Petro, 40 billones de pesos. Eso es cierto, Ricardo, eso es cierto, y yo creo que el primer reconocimiento importante desde el punto de vista macroeconómico que hay que hacerle pues a los ministros de Hacienda, a los 2 ministros de Hacienda que ha habido y al presidente, por supuesto, es ese, porque para Colombia ese sí es un dato muy, pero muy importante. Sigan la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Esta semana la Contraloría General hizo públicos unos documentos que dan cuenta de presuntas prácticas de corrupción en 24 EPS que malversaron cerca de 6 billones de pesos que tenían que ser dirigidos a la atención de pacientes y terminaron pagando lujos. 9:16, siguen las autoridades investigando las circunstancias en las que fue asesinado Juan Sebastián Aguilar, o Pedro Aguilar, o Pedro Pechuga. Ese era el alias de este hombre, que era uno de los integrantes jefe del esquema de seguridad durante varios años del fallecido zar de las Esmeraldas, Víctor Carranza, que fue asesinado en las últimas horas en su apartamento en el norte de Bogotá. Hay investigaciones sobre la posibilidad de que haya sido asesinado por un francotirador desde una larga distancia. El doctor César Restrepo es el secretario de Seguridad de Bogotá. Nos atiende a esta hora. Doctor Restrepo, buenos días. Ricardo, buenos días. Saludos a sus compañeros de trabajo y a la audiencia. Doctor Restrepo, ¿qué se sabe hasta ahora sobre el asesinato de este hombre, de Juan Sebastián Aguilar? Bueno, el asesinato de este ciudadano ocurrió en la unidad habitacional de su propiedad, a sus afueras. No hubo una incursión armada ni un disparo a quemarropa, por lo cual se advierte que pudo haber sido un tiro a una distancia determinada, y en este momento el CTI... El CTI, doctor, hacen las investigaciones y los análisis de las pruebas para definir el... ¿Aló? Lo escucho, es que se nos entrecortó, perdóneme, doctor Restrepo, nos decía usted, aparentemente... No, les decía que el asesinato ocurrió en la unidad habitacional de la víctima. No hubo una incursión armada ni hubo un tiro a quemarropa, por lo tanto el CTI de la Fiscalía y la Policía Metropolitana hacen la investigación y la recolección de pruebas para definir claramente cuál fue la fuente del disparo y la modalidad. Doctor Restrepo, ¿se confirma que fue un francotirador? ¿El disparo fue hecho a distancia? No, como le estoy diciendo, en este momento todos los análisis de balística y la recolección de pruebas es las que darán el resultado de esa conclusión, pero yo, como secretario de Seguridad, hasta que el CTI y la Policía Metropolitana no emitan un peritazgo, no puedo dar esa conclusión. ¿El hombre murió en su apartamento o en la puerta de su apartamento? ¿En la puerta de su unidad? Recibe el disparo en la puerta de su casa y es trasladado a la clínica, y es en la clínica donde pierde la vida. Sí. ¿Se habían conocido amenazas recientes contra este hombre? ¿Contra la recolección de información de este hecho? La recolección de información dicen que la víctima tuvo un atentado el año inmediatamente anterior, hacia el mes de octubre. Ya había sufrido un primer atentado, y pues en se consumó el acto delictivo. ¿Este hombre, doctor Restrepo, tenía esquema de seguridad, escoltas? Sí, el esquema de seguridad es el que da la alerta sobre la agresión que había sufrido su protegido. Es decir, no estaba solo en el apartamento cuando fue asesinado, cuando fue atacado. No, es una casa, este es un conjunto residencial de casas y está afuera de la casa la persona cuando sufre el atentado. ¿Quién más estaba en la casa, doctor Restrepo, con este hombre que tenía vínculos con Carranza, que era muy cercano a Víctor Carranza? De acuerdo con las notas de los actos urgentes y las primeras recolecciones de pruebas, esta persona está con su familia y sale de la casa a despedir a alguien que hace parte de su entorno familiar o que es un conocido.
Sí, doctor Restrepo, ¿qué información tienen ustedes de la actividad de este hombre? ¿A qué se dedicaba? ¿Qué hacía en Bogotá? ¿Qué vínculos tenía él aquí en Bogotá? Es una persona que está relacionada con negocios de empresas de seguridad y con empresas de minería de esmeraldas, y su lugar de vivienda era donde sufrió el atentado. Sí, doctor Restrepo. Este hombre había denunciado recientemente nuevas amenazas después del atentado del que había sido víctima hace unos meses. ¿Ustedes tienen conocimiento de eso? Cruzando las bases de datos, ¿tienen alguna información en ese sentido? No, señor, no teníamos activado ningún proceso de protección por lo menos de la Policía Metropolitana o de la Fiscalía en este momento. Sí, ¿estaba viviendo en Bogotá? ¿Él vivía en ese apartamento en el que fue asesinado? La casa donde sufrió el atentado, según la información que tenemos, era de su propiedad. Sí, era de su propiedad. ¿Saben algo sobre los negocios que estaba haciendo en ese momento él con esmeraldas? Todos esos deben ser elementos de la investigación que se desarrolla la Fiscalía General de la Nación en el Cuerpo Técnico de Investigación. Sí. ¿Este es un conjunto cerrado donde ocurrió este asesinato, doctor Restrepo? Sí, es un lugar donde hay un conjunto de casas. Sí. ¿Es cierta la hipótesis de que le habrían disparado desde una montaña detrás del edificio en el que él vive? No puedo referirme a eso hasta que no haya una conclusión de la investigación balística y de los organismos de investigación. Sí. ¿Cuándo podría darse el resultado de esos estudios balísticos, doctor Restrepo? ¿En cuánto tiempo podrían tener un elemento más consolidado sobre los hechos? No, yo como secretario de Seguridad no hago parte del equipo de investigación, eso está en cabeza del CTI de la Fiscalía y ellos son los que deben determinar los tiempos para hacer ese anuncio de los resultados. Doctor Restrepo, ¿cómo se dan cuenta que había sido impactado por una bala? ¿Se escucha algún ruido? ¿El señor pide ayuda? ¿Cómo llega el esquema de seguridad de este hombre a darse cuenta que había sido atacado? El reporte de la alerta dice que hay una persona que recibe un impacto de fuego y cae desplomado por el impacto del arma de fuego. Sí, pero ¿el escolta estaba dentro o fuera de la casa? Como les estaba contando en un principio, la persona es atacada en el espacio externo de su casa. Sí, ¿hay alguna hipótesis de quiénes serían los responsables? ¿Si hay alguna oficina de sicarios o alguna organización dedicada a cometer crímenes especializados? Se lo pregunto porque hace unos meses, doctor Restrepo, habían sido incautados unos elementos, entre ellos un arma muy avanzada, a un vigilante en el sur de Bogotá, si no recuerdo mal, en la localidad de Kennedy. ¿Había alguna advertencia sobre la posibilidad de que elementos de alta tecnología, armas de alta tecnología estuvieran circulando en Bogotá? No, yo no tengo información de que haya una conexión entre la incautación de armas de meses anteriores y este evento, y cualquier elemento que nos pueda ilustrar cuáles son los factores determinantes y desencadenantes del acto criminal, los ofrecerá la Fiscalía cuando termine su investigación. ¿Hubo posibilidad de perseguir al delincuente ayer después de que este hombre es asesinado o no se tuvo la posibilidad de una eventual captura en flagrancia? No, la alerta que se le da a la fuerza pública es cuando la persona ya ha sido trasladada al hospital, y lo que hacen los organismos de investigación, tanto de la policía como del CTI, es llegar al lugar a recolectar las pruebas e iniciar los actos urgentes. Mire, en los actos urgentes, doctor Restrepo, se habla de la posibilidad del uso de un fusil. ¿Esa es una de las hipótesis? Como el arma que mató a este señor. No tengo información que pueda dar al público sobre ese tema. ¿Este hombre salía de una misa en ese momento cuando fue asesinado? Tengo entendido que estaba en su casa, en su lugar de habitación. ¿La casa estaba blindada? ¿La casa tiene blindaje especial? No tengo información al respecto. Entiendo que apenas estamos sobre el trabajo de las autoridades. Es muy pronto porque esto ocurrió apenas anoche y están en pleno desarrollo de estos actos urgentes. Doctor Restrepo, le agradezco mucho y muy pendientes del desarrollo de lo que se conozca sobre este lamentable asesinato. Es que esperamos no desencadenar una nueva guerra verde en el departamento de Boyacá. Ha sido usted muy amable. A ustedes muchas gracias por permitirme hablar con su mesa de trabajo y con sus oyentes. Que tengan una buena semana. Muchas gracias, doctor Restrepo. María Camila. Los hechos, mire, tengo algunos datos exactos. Ocurrió a las 5:35 de la tarde, exactamente. Fecha de los hechos, 7 de agosto a las 17:35 horas. Se reporta a las 18:55 horas, es decir, a las 6:55 de la tarde. Ocurre en la casa 9 del conjunto residencial Bosque del Marqués.
La víctima es Juan Sebastián Aguilar, tenía 58 años. Y dice el primer reporte de las autoridades, según diligencias judiciales adelantadas, se conoce que el hoy occiso, el año pasado estando en su oficina, había sido víctima de un atentado, a quien le habrían realizado disparos de fusil, siendo impactada una ventana blindada. Esto fue lo del año pasado, María Camila, esto no es lo de ahora. Y le termino. Con relación a los hechos en indagación, se conoce que el hoy occiso, luego de efectuar una misa en su residencia, ojo porque la misa fue en su casa, según este reporte, y mientras se encontraba en la puerta de su casa, la culminación de este evento, es impactado por arma de fuego en presencia de familiares y una parte de su grupo de escoltas. Se hicieron entrevistas, labores de verificación, contextualización y análisis del caso, arraigo y memoria socioeconómica. Y está el número único de noticia criminal a cargo de el fiscal 508 local de Bogotá. Sí, fíjese, Ricardo, debe ser esa la reunión a la que hacen referencia los testigos en ese edificio. A mí me sorprende, Ricardo, el lugar o la ubicación del crimen en el norte de Bogotá, muy cerca, tal vez diagonal al centro comercial Palatino, La Hora, todo alrededor de este crimen. Pero fíjese que testigos están hablando, por eso le preguntaba al doctor Restrepo si el escolta estaba dentro o fuera de la casa y si el ataque fue dentro o fuera de la casa, porque vecinos que presenciaron o que estaban a esa hora muy cerca al lugar donde fue asesinado este comerciante, este empresario, Ricardo, hablan de 2 detonaciones. Para muchos se escuchó tan fuerte que están incluso pensando que no habría sido con silenciador, que no habría sido un arma a larga distancia, utilizada a larga distancia para impactar a este hombre, Ricardo. Pues pero si se trata 926, de Luis Ernesto. Ricardo, pero por la descripción, y por supuesto no se podían dar mayores detalles, pero por la descripción de lo ocurrido, realmente se trata de de un nivel de sofisticación pues que no es usual, digamos, en la criminalidad colombiana, y que, como lo mencionas, la gran preocupación y la gran grave consecuencia es que esto desate nuevamente una guerra verde en el occidente de Boyacá, y que pues ya el país, a través de distintos acuerdos, a través de distintos momentos, incluso de procesos de formalización de la industria esmeraldífera en el departamento de Boyacá, también en el marco de la importación, que ya no se convierta en una disputa de rentas criminales, sino de rentas formales, pues ha llevado a un apaciguamiento y a que el país no vea esas épocas críticas. Pero claramente cada uno de estos hechos siempre genera una reacción, porque se trata seguramente también de figuras que tienen un control sobre territorios específicos, sobre minas específicas y sobre mercados que son altamente lucrativos, como todos lo sabemos. Fíjese, Luis Ernesto, 9:28 de la mañana. María Consuelo estaba buscando datos de esa guerra verde. Me encontré un artículo del diario El Tiempo de diciembre del 2002. Habla, y son cifras conservadoras, de 3.500 muertes aproximadamente, producto de esa disputa alrededor de la explotación de las esmeraldas. Claro, fue una época larguísima, una guerra de décadas incluso, porque había unas treguas pequeñas, pero luego de nuevo empezaban las confrontaciones entre familias. Al final se logró una suerte de negociación para distribuirse el control de las minas de esmeraldas en Muso, en Maripí, en Coscuez, y eso pasa con mediación de la Iglesia Católica en los 80 y en los 90, una negociación dificilísima. En medio de todo esto, además, hay elementos que inquietan, porque sobre Pedro Pechuga aparentemente también estaba preguntando Estados Unidos. Es decir, aquí hay una cantidad de vasos comunicantes con otros personajes, otros nombres que han estado en medio de lo que significa toda esta historia de la Guerra Verde. Hay posibles vínculos, no lo digo en el caso de este señor, pero sabemos todos que lamentablemente hay vínculos de algunos de los empresarios de las esmeraldas con el narcotráfico y con otras actividades ilegales. Y por eso es tan inquietante que ocurra de esta forma, la sofisticación con la que cometen estos delitos, María Consuelo, el uso de fusiles con mira telescópica, el uso de elementos para tener el factor sorpresa, superando esquemas de seguridad robustos, superando casas blindadas. Es realmente muy, muy inquietante, porque aquí estamos hablando de mucho dinero invertido en crímenes
que al final lo que hacen es dar unas señales de quién es el que maneja los mercados y los negocios, en este caso de las esmeraldas. Claro, pero lo interesante aquí es, como usted lo señala, los vasos comunicantes entre esta actividad que es legal, que está regida por el Código Minero, cuya responsabilidad, entre otras cosas, está en la Agencia Nacional de Minería y que le da tanta simbología a Colombia, porque en el mundo entero se conocen las esmeraldas como la calidad de las esmeraldas colombianas como altísima y como comparable a las mejores del mundo. Ricardo. Pero en la medida en que esto se vincula con negocios ilegales, con narcotráfico y con mafia, pues por supuesto se dan este tipo de mantos de dudas sobre el negocio. 9:30, Aurelio. Ya que están haciendo un poco de historia de la zona esmeraldífera, recuerde que esa paz que usted está anotando fue posible gracias a que Víctor Carranza la impuso, ¿no? O sea, Carranza fue determinante. Claro, la iglesia hizo sus oficios, Monseñor Gutiérrez, etcétera, pero Carranza fue el tipo que dijo, bueno, aquí se acabó la guachafita, después de que hay, le cuento, Chiquinquirá es un municipio lleno de desplazados de toda esa violencia de Occidente, ¿no? Incluso hasta hace poco alguna de las familias vinculadas allí, el alcalde era de esa familia Triana, vinculada a los temas de esmeraldas en esa zona. Pero, Ricardo, casualmente, si lo que usted dice, si este crimen de Aguilar va a desatar otra vez esa guerra, que sería ya bastante marginal, porque usted recuerda que en parte el acuerdo con Carranza fue entregarle a 2 compañías multinacionales las explotaciones principales de esmeraldas en Colombia. Claro, ahora hay un mercado todavía que juega y hay grupos armados y todo esto que están hablando ustedes, pero digamos que el grueso de la pugna por la esmeralda de los grandes filones ya está un poco por fuera de los comerciantes y de esos guaqueros criollos que se dieron en todas esas épocas, donde también tuvo origen Rodríguez Gacha. No se le olvide que también tuvo parte de sus reales sentados en esa zona. Acuérdese que la Tercera Guerra, Ricardo, fue justamente por eso, cuando a Víctor Carranza lo acusaron de tener vínculos con paramilitares y estuvo en Aquimindia, sí. Tal vez se llamaba ese centro, era el DAS. El centro del DAS, el centro de entrenamiento del DAS. De Aquimindia, y así luego de eso viene, después de esa Tercera Guerra o la etapa de guerra, viene ese proceso de paz al que hace alusión Aurelio. Sí, mire, aquí Héctor y Aurelio se los comenté más temprano, pero por supuesto que hay una gran inquietud sobre cuál habría sido la relación de la ex alta consejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, nacida en Paz del Río, en zona del occidente de Boyacá, de la Alianza Verde, senadora mucho tiempo, con el señor Juan Sebastián Aguilar y con Pedro Aguilar, porque han surgido toda suerte de especulaciones. Recuerdo, Héctor, lo que les dije temprano, por supuesto. Le pregunté a ella, a la doctora Sandra Ortiz, cuál era su relación con el señor Aguilar, con Pedro Pechuga. Lo único que me dijo fue lo siguiente: tengo tristeza por su muerte y les pido comprensión. Es decir, si era una persona cercana a ella, era un amigo de ella, y por supuesto que está en ese momento difícil. Obviamente, Héctor, lo que usted comentaba más temprano, el hecho de que este tipo de personajes hubiesen sido financiadores mucho tiempo de campañas políticas, de que tenían una cercanía con personas que tenían algún tipo de liderazgo, por supuesto llevan a ese tipo de elementos y de escenarios. Claro, ahí hay un traslape, digamos, de intereses entre la política y las personas pues que ejercen esta actividad que pues estamos recordando desde temprano en la mañana. Todas estas guerras, las de las que yo me acordaba era de las que, insisto, cuando yo era niño, que eso fue cuando un señor que llamaban Humberto Ariza, lo llamaban el Ganso, promovió pues una época de violencia entre al finales de los años 60 y comienzos de los 70, que dejó pues varios miles de muertos. Igual, o bueno, fue peor la que después, como lo recordaba Aurelio, protagonizó Gonzalo Rodríguez Gacha, que en realidad terminó enfrentado a Víctor Carranza, y bueno, eso costó más de 3.000 muertos. Este es un tema que, a pesar de que, como dice Aurelio, es un mercado que se le entregó a unas multinacionales y que parecía haberse formalizado,
todavía tiene un enorme mercado informal. A mí me impacta mucho cada vez que voy por el centro de Bogotá y cuando paso por la plazoleta del Rosario, la que queda al frente de la Universidad del Rosario, en plena avenida Jiménez. En la Jiménez, entre Quinta y Sexta. Hay centenares de personas, bueno, hombres, porque ahí no hay sino hombres con unas papeleticas pequeñas en la mano, mostrándose esmeraldas y negociando esmeraldas ahí en la calle, y ellos llegan ahí, esa es su oficina, digamos, todos los días, desde las 10 de la mañana aproximadamente hasta las 5 de la tarde, se pasan ahí todo el día conversando entre ellos y negociando esmeraldas, que es una cosa muy llamativa porque claramente es un negocio pues informal, no digo ilegal porque no está prohibido ni mucho menos, pero sí es informal, y incluso en esa zona hay un par de edificios en la que todos los edificios que son de 8 o 10 pisos, todas las oficinas están relacionadas con ese negocio. Son las 9 de la mañana, 35 minutos. Ya regresamos con la actualización de las noticias y regresamos con los deportes, mirando pendientes del desempeño de Jenny Álvarez, colombiana que está cerca de una posible medalla en los Olímpicos de París en pesas en la categoría de 59 kilos. Hoy en Mañanas Blue de 7 a 8 de la mañana, el presidente Gustavo Petro en su alocución del 7 de agosto habló de los logros de su mandato. Los exagera y por el contrario minimiza los problemas. El debate por parte de los panelistas de Mañanas Blue. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, dice que el gran lunar del gobierno del presidente Gustavo Petro es la incertidumbre económica. Esta y más información en nuestro canal de YouTube y en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. Al gobierno del cambio lo permeó la corrupción. Ese fue el reconocimiento que hizo el presidente Gustavo Petro sin mencionar la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Es sin duda el mayor escándalo de corrupción que sacude al gobierno del presidente Petro, que dice que él saca a cualquiera que tenga sospecha de corrupción. No ha pasado con César Manrique, director de Función Pública, que aparece al mismo nivel de Olmedo López en el organigrama de la empresa criminal de la que habla la Fiscalía. Tampoco ha pasado ni ha sacado a Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, ni a María Alejandra Benavides, entonces asesora del ministro de Hacienda, ahora premiada con una notaría, a pesar de ser mencionada como la persona que direccionaba contratos para Cotorra en Córdoba, Saravena en Arauca y Carmen de Bolívar, en los que estaban interesados indebidamente congresistas de la Comisión Tercera. En este entramado, la Fiscalía reveló que aunque iban por más plata a través del Pastuso, el contratista que les sirvió de parapeto, se quedaron con más de 108 mil millones de pesos en contratos adjudicados por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo a cambio de una coima del 13% y un punto adicional para Schneider Pinilla. ¿Cómo entiende la reforma tributaria que quiere adelantar el gobierno nacional, el presidente de la ANDI, Bruce McMaster? Eso fue lo que nos contestó en Mañanas Blue. La verdad, Colombia tiene que tomar una decisión muy seria respecto de si queremos trasladarle más recursos o no al Estado en este momento, y sobre todo si los hogares y las empresas están en capacidad de trasladarle recursos al sector público, al gobierno nacional. Nosotros tenemos varias corridas en este momento, inclusive estamos terminando de hacer una última, pero tenemos varias corridas que nos dice, primero, ni los hogares ni las empresas tienen forma de pasarle más recursos al Estado. Segundo, pasarle recursos al Estado en este momento muy probablemente con el grado de eficiencia que ha demostrado el gasto durante los últimos, no sé, inclusive 20 años, no solamente el gobierno muy probablemente lo que hace es generar un resultado negativo, neto, para efecto de la actividad económica. Y tercero, en consecuencia de esos dos hechos anteriores, muy probablemente una reforma tributaria en este momento sería el camino casi que expedito para construir un escenario de recesión. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube para tener una mejor experiencia con estos contenidos. En Blue le ponemos cara a la radio.
Habló María Corina Machado con Noticias Caracol y otros medios venezolanos, afirmando que la única opción del régimen de Nicolás Maduro es aceptar los términos de una transición negociada. Habló el canciller Luis Gilberto Murillo desde el puente de Boyacá sobre derrotas, la pasión y la afición en juego, y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 9:39, momento para la información deportiva en Mañanas Blue. En este momento estamos a la expectativa por Jenny Álvarez, la colombiana que está compitiendo en los 59 kilogramos de la halterofilia, las pesas olímpicas. Ya realizó sus 3 intentos de arranque, puntuó 105, fue el mejor, el tercer intento, y está a la espera de los 3 intentos del envión, donde es la especialista. Conectamos con Caracol Sports. Desde el pabellón 6 del Arena París, la Expo, los salones de esos pabellones multipropósito. Aquí está el escenario. Viene Venezuela con Angelin Venegas, pendientes de la colombiana Jenny Álvarez. Segundo intento, 128. El total de momento es Charron de Canadá con 232 segundos. Canoto de Ucrania 227. La que mejor ha puntuado de momento en esta modalidad del envión es la canadiense Charron, 126 kilos. Levantó la colombiana, aparentemente va a comenzar con 130 en el primer intento de 3. La sumatoria de la mejor arrancada y del mejor envión será el total de los puntos y al final determinará si gana o no gana medalla olímpica. También en esta disciplina Luis Javier Mosquera competirá en la categoría de 73 kilogramos a partir de las 12:30. Hace instantes también Luis Felipe Uribe quedó sexto tras los 6 intentos en los clavados, trampolín 3 metros con un puntaje de 421.85 y obtuvo diploma olímpico. Más temprano en heptatlón, Marta Araujo empezó su participación. Marta Araujo, Colombia presente, parce, la de San Andrés de Tumaco. Realizó la prueba de 100 metros vallas y quedó cuarta de su serie, y también el salto de altura, donde fue novena de su grupo. Más tarde realizará lanzamiento de peso y correrá los 200 metros. Mañana cerrará con salto de longitud, lanzamiento de jabalina y los 800 metros. Hoy también estará en competencia el ciclista Fernando Gaviria en la modalidad de Omnium. Johnson Rojas nos cuenta los detalles antes de la prueba. Hola Johnson. Hola Juan Camilo. En pocos minutos Fernando Gaviria regresa al lugar donde se dio a conocer para el mundo del ciclismo, la pista. Luego de 8 años de ausencia en competencias olímpicas, el antioqueño buscará revalidar sus logros como los títulos mundiales de Omnium en 2015 y 2016, además de las medallas doradas en Bolivariano 2013, Suramericano 2014 y Panamericano 2015. El 15 de agosto de 2016, en Río se retiró de la pista con el 4º lugar, muy cerca de la medalla de bronce, pero hoy regresa al Velódromo Nacional de París 2024. Gaviria competirá desde las 10 de la mañana en la carrera Scratch, a las 10:38 carrera Tempo, seguido será la carrera de eliminación 3/4 a las 11:25 y termina con la carrera por puntos desde las 12:27 del mediodía. En los Juegos Olímpicos de París 2024, Johnson Rojas, Blue Radio. Gracias Johnson, y hablamos ahora de fútbol profesional colombiano. En el cierre de la fecha 4, Santa Fe le ganó a Bucaramanga con gol de Julián Millán y subió a la 5ª posición. El uruguayo Pablo Peirano, técnico del León, habló tras el encuentro. Quedó atrás, nos ganaron la final por penales. En ningún momento lo tomamos como una revancha o algo personal. Sabíamos que íbamos a enfrentar un rival duro, difícil, que trabaja muy bien. Bueno, nosotros venimos a hacer nuestro partido, generamos muchas opciones de gol. Y el profe Dudamel, el campeón del fútbol profesional colombiano, habló tras esta nueva caída del Bucaramanga. Muy disputado, muy cortado. El juego no viene tan así derechito para nosotros. Pero bueno, entiendo que tenemos que asumir nuestras responsabilidades sin tener que señalar externamente. Y el Medellín ya confirmó a su nuevo entrenador, Alejandro Restrepo, campeón de Liga con el Pereira en 2022 y de Copa con Nacional en 2021. Él será el nuevo timonel del poderoso. Bueno, las sensaciones muy positivas, muy feliz de pertenecer a esta familia, de hacer nuestra primera práctica, de tener el primer acercamiento con el grupo. Un grupo que se ve muy unido, muy comprometido con los objetivos que tiene la institución. Y hablamos de un ex Atlético Nacional que fue presentado hoy con la Juventus. Es Juan David Cabal. Hoy ofreció su primera rueda de prensa como jugador de la Vecchia Signora. El lateral de 23 años ya jugó 3 partidos de pretemporada y se ilusiona con este nuevo reto. Feliz, muy contento de llegar a este equipo. La verdad es un sueño para mí llegar
a uno de los clubes más grandes de Italia y del mundo. He estado trabajando muy fuerte estas semanas para poder cumplir mi sueño, que no es llegar a la Juventus y estar solamente un año, sino ser ese jugador importante. Este domingo la Juve de Cabal enfrentará al Atlético de Madrid en un amistoso y el otro lunes inician la Serie A italiana frente al Como. Aún les actualizo, quedan 2 participantes antes de que pase Jenny Álvarez en su primer intento del envión olímpico, donde posiblemente podrá ganar medalla en la halterofilia 59 kilogramos. Son las 9:45, los deportes en Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. No es viable importar gas venezolano ni política, ni financiera, ni técnicamente. Declaración textual del propio ministro de Minas y Energía, Omar Andrés Camacho, durante el debate de moción de censura en plenaria de la Cámara de Representantes el martes pasado. Declaración que cayó como baldazo de agua fría ante los congresistas, ante la opinión pública y ante el propio presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien venía diciendo exactamente todo lo contrario, pero baldazo principalmente para el propio presidente de la República, Gustavo Petro, quien ha puesto al gas en el centro de la transición energética por ser mucho menos contaminante que el petróleo o el carbón, y quien tenía fincadas todas sus esperanzas en la importación de gas venezolano ante la tremenda escasez de ese combustible en el país, con un faltante para el año entrante del 7.6% de la demanda nacional y un faltante de gas del 18.9% para dentro de 2 años. Está informando a esta hora la Cancillería sobre la muerte del embajador de Colombia en Portugal, José Fernando Bautista. La semana pasada usted recuerda que habíamos hablado de su delicada situación de salud, 2 infartos, uno de ellos en un tren de alta velocidad, viajaba desde Porto hacia Lisboa. Lamentablemente a esta hora confirma el vicecanciller Jorge Rojas la muerte de José Fernando Bautista. Dice el vicecanciller Jorge Rojas en su cuenta de X: con gran pesar debo informar que nuestro embajador en Portugal, José Fernando Bautista, acaba de fallecer en Lisboa. Una pérdida para la política exterior del gobierno que nos duele profundamente. Toda nuestra solidaridad y afecto para su familia. Desde la Cancillería brindar. Jenny Álvarez por la medalla en los Juegos Olímpicos. Sí, señor, va a realizar su primer levantamiento en el envión, lo intentará con 130, ya lo intentó la representante de China Taipei y la de Filipinas y ninguna pudo levantar 130, aquí va la colombiana. 9:59. Es el límite de esta categoría. Vamos. Va a levantar la colombiana. Buena pierna. Arriba de una. Vamos. Y arriba. Derecha y allí. ¡Balones! ¡Duro el empuje! ¡Ay, eso! Lo logra. ¿Lo logra, Juan? Sí, señor. Sí, señor, lo logró, 130. De momento es la única que ha levantado este peso. La que más había levantado era la de China, 129. La colombiana la supera en la sumatoria de momento, tiene 230. Ya le actualizo cómo queda en la clasificación general. Sí, están revisando el ejercicio. Me Juan, parece que no es válido. En la escuchemos plataforma. Escuchemos Caracol Sports. Que haya fallado, los codos haya doblado, ¿no? Y en esa toma cenital tampoco se ve, ¿no? No. A ver, los jueces. Ahí podrían reclamar que los jurados es válido. Están reclamando, sí. Están poniendo, todos estamos de acuerdo. Debatiendo si el movimiento es válido. Había pedido revisión. Mott Charron de Canadá. Primer lugar para
No es válido. No es válido el movimiento, están apelando los integrantes del equipo de Jenny Álvarez. Sí, señor, no es válido por ahora. En la plataforma de los Juegos Olímpicos lo muestra en rojo, es decir, no es válido. Le toca volver a intentar con ese peso en el siguiente envión. Sí, no somos expertos, pero ¿cuál habría sido la falta? ¿Por qué no es válido? En principio no pareciera que comete un error técnico. El movimiento es válido porque lleva primero la barra al pecho, después abre las piernas y sube en una sentadilla y no hay ningún inconveniente. Y está 3 segundos, que es lo mínimo que pide el Comité Olímpico Internacional, con la barra encima de la cabeza. No hubo flexión del codo, pero ahí veo la flexión del codo. Yo la veo bien, pero bueno. Lo que pasa es que uno no sabe de eso, pero no somos expertos. Que sí, ¿o no? Yo también creo que sí, pero válido para la canadiense. Y ella celebra. Lo más curioso es que ella debería saber. Ella, es decir, cuando usted comete una falta, usted padre, pues sabe, digamos, claro. No celebra. Ella cree que el movimiento es bueno. Sí. Pendientes a las 9:50 minutos, en segundos ya regresamos. Quedan 2 intentos para Jenny Álvarez. ¿Tiene con qué? Levantó 130 kilos sin lío, aparentemente una falla técnica. Ya regresamos. Hay opción de medalla para Colombia en los Olímpicos de París. Blue Radio. La experiencia espiritual es una oportunidad para sabernos amados, valorados, reconocidos. Es una oportunidad para entender que no somos una casualidad, que no somos lo que sobra de la vida, que somos importantes, que somos frutos de una decisión amorosa. Eso lo descubro yo en el oracional El Man está vivo, en esa experiencia diaria que me permite generar un hábito espiritual, un hábito saludable que me hace reconocer lo valioso, lo importante que soy. Ojalá tú hoy lo sientas y ojalá tú hoy vivas una experiencia espiritual que te haga confiar en ti, creer en ti, esperar en ti. Tú sabes. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, analiza el discurso del presidente Gustavo Petro al completarse 2 años de su mandato. Esto fue lo que nos dijo en Mañanas Blue. Lo primero es que claro que han sido 2 años, digamos, complejos, 2 años llenos de incertidumbre, 2 años que han sido inclusive difíciles para muchos de los sectores, digamos, económicos. Son las 9 de la mañana y 51 minutos. Actualizamos la información a esta hora en Mañanas Blue. Mucha atención, fueron capturados 2 que se movilizaban en una camioneta de la Unidad Nacional de Protección. Aparentemente había sido asignada al alcalde del municipio de Tumaco, en Nariño. Estos hombres llevaban material de guerra en este vehículo. Felipe García. Hola Ricardo, buenos días. Sí señor, fue exactamente en la vía que comunica el municipio de Tumaco, en Nariño, con Pasto, que de acuerdo con las autoridades fue en un retén del ejército que fueron capturados 2 hombres que se movilizaban con material de guerra en una camioneta de la Unidad Nacional de Protección sin la respectiva documentación. Dentro del vehículo, según confirmaron fuentes del ejército, fue encontrada un arma de fuego y más de 1.400 municiones 9 milímetros sin la documentación respectiva, material de guerra. Uno de los capturados es funcionario de la UNP, además, pues por supuesto, del vehículo. Según se pudo establecer, la camioneta y el escolta estaban asignados a la seguridad del alcalde del municipio de Tumaco, Julio César Rivera. Dice la UNP lo siguiente: el material incautado se compone de una pistola, 2 proveedores, 17 cartuchos 9 milímetros, 28 cajas de munición con 1.400 cartuchos 9 milímetros, y las autoridades en este momento procedieron a verificar el origen, características y destino del material encontrado para definir la situación de los detenidos. Hay que decir que el funcionario responsable a la administración local no iba en el vehículo, es decir, el alcalde no se movilizaba en ese momento de la inspección en el puesto del control. Este es un nuevo escándalo que sacude a los esquemas de seguridad asignados por parte de la UNP, teniendo en cuenta, recordemos, que hace varias semanas en vías de Antioquia fueron capturados varios delincuentes de las disidencias de las FARC que se movilizaban también en los vehículos de la entidad junto con, recordemos, alias Calarcá y varios de sus cercanos, algunos con órdenes de captura vigentes.
9:53, Juan Camilo, no está siendo fácil para las pesistas alzar 130 kilos. No, señor. No lo logran. Pocas lo han logrado. Lo logró la canadiense en su segundo intento, 130, va a intentar los 131 en el tercero. Y la de China Taipei ya lo logró también en el segundo intento, que había fallado en el primero, tal como la colombiana. Falló 2 veces la filipina, lo va a volver a intentar en la tercera oportunidad. Y la colombiana me parece que va a subir 1 kilo. No va a intentar 130, sino 131, porque a pesar de que el intento fue válido, la logró levantar, es decir, que pensarán que podrá subirle 1 kilo a 131. Pendientes de Jenny Álvarez en los Juegos Olímpicos de París, en pesas, Colombia con real opción de medalla esta mañana de jueves. En Colombia hablamos de un problema de nunca acabar, el programa de alimentación escolar, que muchas veces es el único alimento que tienen los niños en muchas partes del país, los niños menos favorecidos. La Procuraduría está advirtiendo que más de 400.000 niños y jóvenes de Cauca, de Córdoba, de Magdalena y de Valledupar están en riesgo de no recibir esta alimentación. Sergio Barbosa. Ricardo, buenos días. La Procuraduría encendió las alarmas ante la preocupante situación que enfrenta el programa de alimentación escolar en varias regiones del país, afectando directamente a 428.000 estudiantes de los departamentos de Cauca, Córdoba y Magdalena, y también del municipio de Valledupar. Y es que según el último informe de la Unidad de Alimentos para Aprender, hasta julio de este año, las demoras en la contratación del programa para el segundo semestre del 2024 han dejado a miles de estudiantes sin acceso a los alimentos que necesitan durante su jornada escolar. Estos retrasos, según la Procuraduría, se deben a las demoras en la aprobación de los proyectos por parte de los órganos colegiados de administración y decisión, quienes planean financiar el PAE con recursos provenientes de las regalías. La Procuraduría también le hace un llamado de atención a otros municipios y departamentos del país que enfrentan dificultades similares, entre los que se encuentran Montería, Pasto, Quindío, Chocó, Casanare y Antioquia. En este último, en 5 de sus municipios no cuentan con las garantías necesarias para asegurar el servicio de alimentación durante todo el calendario escolar. No se ha logrado estabilizar la situación del PAE en el país y por eso hay un llamado desde el Congreso sobre este tema. Carolina Otero. Ricardo, buenos días. La bancada de Cambio Radical radicó el proyecto de ley que busca fortalecer a este programa PAE. Con esto se quiere asegurarle a los estudiantes un servicio oportuno y que no sea interrumpido en su calendario escolar. El representante Gercel Pérez asegura que los niños no merecen estudiar con hambre a raíz de los retrasos conocidos en las últimas horas. Que va a reivindicar la labor que hoy vienen haciendo las manipuladoras y manipuladores de Colombia. De igual manera, va a dar inicio desde el día 0 que la alimentación escolar llegue a cada uno de los jóvenes y niños de Colombia. Asimismo, piden que esta iniciativa avance rápidamente su trámite en el Congreso, ya que esta problemática afecta a miles de estudiantes cada día. 13 segundos de organizarse y... De nuevo, Juan Camilo, Jenny Álvarez, Sí, Jenny Álvarez de Colombia. Le dije, le iba a subir 1 kilo, no le subió 1, le subió 2. Va a intentar con 132 kilogramos. Ya va. Vamos, Jenny, vamos. Segundo intento del envión. No pudo. Sí, se ve un poco apurada allí. Para mí, el concepto sigue saliendo un poco sobre el tiempo, de salir con más tiempo, porque está sobre. Falló en el intento, Jenny Álvarez. Acá no pudo ni siquiera poner la barra en el pecho. Quema su segundo intento del envión, le va a quedar solo 1 para ir en busca de la medalla. Sí, señor. El último intento le falta a Jenny Álvarez de Colombia, buscando una nueva medalla en los Olímpicos. Juan Camilo, regreso con usted en cualquier momento. Antes hablamos del presidente Gustavo Petro, que acaba de autorizar la instalación de un espacio de diálogos de paz con las autodefensas conquistadas en la Sierra Nevada de Santa Marta, uno de los grupos herederos del paramilitarismo. A propósito, uno de cuyos cabecillas fue capturado recientemente y al que se le incautaron teléfonos en donde hay fotos con dirigentes políticos diferentes, con el alcalde de Santa Marta, por ejemplo, y también con el hermano del presidente Gustavo Petro. Caterina Ávila.
Ricardo, a través de la resolución 300 del 2024, el gobierno anuncia un espacio de conversación sociojurídica con las autodefensas de la Sierra Nevada, antes conocidos como los Pacheca y herederos del bloque de resistencia Tayrona de las AUC. La resolución designa a Óscar Mauricio Silva como el coordinador de los representantes del gobierno ante esta organización criminal y dice, abro comillas, el espacio de conversación sociojurídico estará dirigido a desarrollar conversaciones con las autodefensas, verificar su voluntad de transitar hacia el Estado de Derecho, fijar los términos de sometimiento a la justicia en los términos que permita la ley y construir en los territorios. Este será el quinto espacio de conversación sociojurídico tras los iniciados con las bandas de Buenaventura, Quibdó y Valle de Aburrá y del anunciado recientemente con el Clan del Golfo. Con esto lo que se hace es dar paso a conversaciones en las que se define cómo iniciar pues esos diálogos de paz y bajo qué reglas de juego. No es una negociación todavía, es una conversación para llegar a esa negociación. Muy bien, Catherine, 9:59 minutos y hablamos ahora de un operativo de la policía y la fiscalía en Bogotá contra una organización cuyo cabecilla era un exintegrante de la guerrilla de las FARC. Cristian Correa. Ricardo, buenos días. En total fueron detenidas 21 personas en medio de 23 diligencias de allanamiento. La organización criminal estaba al mando de alias Compa o El Viejo, quien actualmente está recluido en un centro carcelario desde el año 2018 y cumple una condena de 30 años de prisión vinculado financieramente al Frente 10 Martín Villa de las FARC. Desde este punto realizaba las coordinaciones con alias J, cabecilla capturado en las últimas horas, quien también militó en este frente confiándole las finanzas de la organización delincuencial junto a su compañera sentimental. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Este grupo es responsable de delitos como homicidio, como desaparición forzada, tortura, fabricación y comercialización de sustancias psicoactivas. Vamos. Va Jenny Álvarez, tercer intento, Juan Camilo. Tercer y último intento, será con los 132 kilogramos, es la última oportunidad. Tendrá que levantarlo si quiere seguir en la carrera por la medalla, quedaría muy buen puntada si lo hace. Debe poner toda la concentración allí, intento. Lo levanta y está en el podio, Diego. Lo levanta y está en el podio. Sí, puede ser, sí. Sigue. Eso es. Se recupera mucho empuje. Tenga. Quieta. Ay, Jenny. Se fumó el podio olímpico en el último instante para Jenny, pero ha hecho una Ay, hombre, no se pudo, Juan Camilo. No, señor. Intento inválido, hizo todo bien, le faltó sostener 3 segundos. La barra por encima de la cabeza, ya no va a ser posible la medalla para Jenny Álvarez, que intentó con 130, 132 y 132. 9:1 minuto, no hay medalla para Colombia, en este caso Jenny Álvarez no se pudo. En otra disciplina será. Gracias a todos los deportistas. Ya regresamos en Mañanas Blue.